Vamos a otros temas de la política. El ex candidato presidencial Carlos Maldonado renunció al Partido Radical tras 35 años en sus filas. Esto luego que el pasado 2 de septiembre el Tribunal Supremo de ese partido suspendiera su militancia por apoyar abiertamente al rechazo en el marco del plebiscito constitucional. Vamos a hablar de este y de otros temas, por supuesto. Para eso nos acompaña justamente el expresidente del Partido Radical, Carlos Maldonado. Carlos, muchas gracias por acompañarnos. Muy buenos días. Nicolás, muy buenos días a ti y a todas las y los televidentes 24 horas. Bueno, ayer a través de su cuenta de Twitter, carta del Servicio Electoral renunciando al Partido Radical y también una carta al Consejo General, varios párrafos y bien profundo en términos de por qué la decisión y también la historia que usted tiene con el Partido Radical. 35 años lo comentaba, pero también toda una historia familiar con respecto. También recordando a quienes nos ven, ex candidato presidencial del partido, ex presidente del partido, o sea, distintos puestos dentro del Partido Radical que terminan con esta renuncia. ¿Por qué renuncia finalmente, para entrar a eso? Mira, la razón principal, pero no la única, es que este año 2022 siento que se produjo un distanciamiento de la institucionalidad partidaria respecto de lo que ha sido la tradición del partido y lo que ha sido los principios que el partido ha defendido durante tanto tiempo. El partido se fundó en el siglo XIX, imagínate, ha acompañado casi la historia de Chile. Y la verdad es que frente al texto que presentó la Convención Constitucional, no hubo un examen reflexivo, no hubo un debate profundo acerca de si ese texto realmente era bueno o no para el Chile actual y del futuro. Tal vez el partido, como creo que también hicieron otros partidos de centro-izquierda, tomó esta decisión más mirando al pasado, como ajustando cuentas con el pasado, más que mirando si el texto servía o no servía a Chile. Y varios, tal vez la palabra es adecuada, no sé, personeros, personas que tuvimos roles destacados en el partido, en el gobierno, hicimos presentes nuestras críticas al proyecto porque consideramos que efectivamente afectaba principios que el radicalismo ha defendido siempre. La consolidación de la democracia, la separación de poderes, incluso la integridad territorial a través de esas autonomías exacerbadas que le entregaba a los pueblos originarios. Lo hicimos presente exministros, expresidentes del partido, exparlamentarios, exrectores, en una declaración pública, que sin embargo nos generó, en lugar de generar un debate interno y un examen acerca de esta decisión, yo creo poco reflexiva que se había tomado, ¿sí?, de adherir sin más ni más al apruebo, en lugar de eso se nos pidió guardar silencio y se nos amenazó con sanciones disciplinarias. Carlos, le planteo lo siguiente. ¿Usted cree que, para entender también lo que es su reflexión, el Partido Radical con respecto a el proceso constitucional y finalmente el plebiscito sobre la propuesta de nueva constitución, lo redujo a una pugna entre derecha e izquierda? Yo creo que sí. Por ejemplo, no sé. Yo creo que sí. El Partido Radical y en general los partidos de centro-izquierda, yo creo que, por un lado, derecha-izquierda, por otro lado, mirando el pasado, quién estuvo a favor, quién estuvo en contra de la dictadura, ya que lo que estamos hablando de qué queríamos para el Chile en los próximos 50 años, no qué había pasado atrás. Lo de atrás, por supuesto, hay que tenerlo presente, siempre, nunca lo vamos a olvidar, siempre vamos a aprender de las lecciones y vamos a respetar los dolores que se produjeron, que afectaron a millones de personas. Pero hay que mirar qué necesita Chile ahora. Y la verdad es que decidir por eso no me parece que era la opción válida. Había que mirar el texto en sí mismo, si tenía o no tenía las cualidades necesarias. Ahora, perdón, y también otro factor, Nicolás, creo que también influyó, lamentablemente, en esta adhesión un poco reflexiva al texto, el hecho de ser parte del gobierno. Los partidos que están integrados al gobierno, con un gobierno que se la jugaba por el apruebo, claro, estaban en una posición difícil de decir, bueno, ¿qué hacemos? O sea, somos partido de gobierno y vamos a aparecer contra la posición, entre comillas, oficial del gobierno. Entonces yo creo que todo ese conjunto de cosas uno las podría reflexivamente entender, perfecto, pero no está bien. Aprovecho de hacer un paréntesis ahí con respecto a lo que usted dice. Un partido de gobierno, claro, y tiene que seguir de alguna manera lo que fue la mirada del gobierno desde antes de que fuera gobierno, desde la campaña, digamos, con respecto a la propuesta de nueva constitución. Pero, ¿cuál es usted, Carlos, la evaluación que tiene sobre el Partido Radical en términos del peso que tiene en ese gobierno? Porque un tema es estar dentro del gobierno y otro es los pesos que se pueden dar con respecto a las colectividades, los partidos, la incidencia también que se tiene. Sí, bueno, yo siempre he pensado que para un partido político, cuya razón de ser es influir en el curso de los acontecimientos para que el país esté mejor en el ámbito político, económico, social, solo tiene sentido que esté en un partido en el gobierno si tiene incidencia en las decisiones que se toman. ¿Y tiene incidencia el Partido Radical? No, es público y notorio que el Partido Radical actualmente tiene un ministerio técnico, no tiene ninguna subsecretaría, no está en el comité político. Y la verdad que yo no estoy diciendo que deba tener más en este gobierno, porque yo tengo una visión crítica de este gobierno. Independientemente del rol que esté jugando el partido, creo que el gobierno ha decepcionado a la ciudadanía, creo que está haciendo una gestión deficiente, lamentablemente, y lo vemos en que no ha avanzado en su programa, en ninguna de las promesas que hizo todavía muestran algún avance significativo, y además no ha enfrentado con decisión ni con claridad problemas que aquejan gravemente a la ciudadanía, como la delincuencia, el orden público, en fin. Entonces,
la verdad es que yo no veo cuál es el motivo político por el cual tenga sentido que un partido siga siendo parte de un gobierno que muestra una gestión deficiente y donde además el partido no está influyendo en el curso de los acontecimientos ni en las decisiones que se toman. Pero eso ya ahora es decisión de la estructura partidaria, la cual yo, con mucha tristeza, porque como tú dijiste, es toda una vida, fui presidente de la Juventud Radical de Valparaíso, ahí empecé en la universidad y además soy hijo y nieto de radicales, entonces claro que me dio mucha tristeza dar este paso, pero creo que era necesario porque también siento que Chile necesita una centroizquierda más moderna, más conectada con el Chile de hoy. Creo que los partidos, y el Partido Radical no es la excepción, se han quedado un poco en las lógicas de hace 20, 30 o 40 años y Chile ha cambiado mucho. Cambió bajo los mismos gobiernos de centroizquierda. Sí, claro. Evolucionó mucho la sociedad chilena. Es un país distinto. Las personas son distintas. Tienen otras visiones, otras prioridades, otras inquietudes y los partidos de alguna manera siguen hablando de las mismas cosas hace 30 años. Yo creo que en ese sentido hay una necesidad de ofrecer una alternativa distinta. Vamos a ver si eso es posible construirlo. Y vamos a ir viendo eso. A ver, quiero también preguntarle lo personal, porque aquí se habla con un político, pero se habla con un ser humano y finalmente Bueno. aquí se entrelazan esas dos dimensiones, digamos. Cuando se informa de su suspensión del Partido Radical, ¿usted ya estaba evaluando la posibilidad de renunciar al partido? No, la verdad es que yo me sentía, ¿cómo decirlo? Me costaba comprender, oye, que un partido de Manuel Antomata, de Pedro León Gallo, de Enrique Maquier, de Valentín Letelier, que los debates entre Valentín Letelier y Enrique Maquier, yo sé que me fui para atrás, pero a principios del siglo XX, fueron debates que ilustraron la política nacional, debates profundos, de fondo, y más... Con miradas contrapuestas, pero un fin común. Claro, pero quiero decir, grandes debates intelectuales. Después el partido de Pedro Aguirre Cerda, el partido de Eugenio Velasco Letelier, el partido de Juan Agustín Figueroa, el partido de Enrique Silva Sima, que adhiriera, como te digo, con poco examen y de una manera mecánica y por otro lado además tratando de imponerlo por la vía disciplinaria a un texto que de verdad presentaba riesgos para Chile, para la democracia, para el desarrollo, como te digo, para la integridad territorial. A mí me parecía algo inexplicable. Me parecía inexplicable. ¿Qué conversaba Yo creo usted que no es el mismo partido radical de la historia de Chile. ¿Qué conversaba usted con sus compañeros radicales cuando se informa de esta suspensión de su militancia? Sin entrar en lo privado, por supuesto, pero ahí obviamente hay también lazos humanos, políticos, intelectuales, como usted dice, y finalmente usted, con todo respeto lo digo evidentemente, pero eso es lo que finalmente se termina haciendo con esa definición, termina como un paria, digamos, y que termina con su renuncia al partido tras 35 años. O sea, mira, nunca me sentí aislado porque Ya. de verdad que muchos radicales me manifestaban apoyo. Acuérdate que hubo 25, como te digo, ex ministros, ex rectores, ex parlamentarios que hicimos una declaración pública Sí. explicando nuestros motivos para votar rechazo. Pero además muchos militantes a lo largo del país me escribían, me llamaban, y yo sé que interpreté a muchas y muchos. No digo a todos, porque evidentemente hubo gente que, de buena fe, lo respeto, estaba por el apruebo, pero recibí mucho apoyo. Así que siempre me sentí muy acompañado, pero muy alejado de lo que eran las decisiones de la estructura partidaria. Y la verdad es que, claro, la suspensión fue un balde de agua fría, porque en realidad uno dice, oye, estoy luchando por los principios del radicalismo, está bien que otros tal vez en este momento lo interpretan de otra manera, pero respetémonos. El Partido Radical siempre ha sido un partido racionalista, un partido libertario, un partido... Mira, yo fui presidente del partido, me tocaron momentos fui presidente más de 3 años, mediados de 2018, fin de 2021. Me tocaron momentos muy complejos, el estallido social, invitaciones de la moneda a diálogos que generaban mucha polémica en los partidos que en ese momento éramos oposición, si ir o no ir, varias acusaciones constitucionales que hubo durante el gobierno anterior, las conversaciones y la firma del acuerdo del 15 de noviembre. Y en todos esos momentos, claro que hubo diferencias internas, hubo distintas visiones, pero nunca yo impuse por la vía disciplinaria una mirada, siendo presidente del partido. Jamás pasé a lo que era el Tribunal Supremo por opinar distinto. Trataba de convencer, de convocar, de aunar voluntades. Carlos Maldonado, aprovecho los minutos que nos quedan y agradeciendo esta conversación para hablar justamente del proceso que sigue. Usted lo decía muy bien, como presidente en su minuto del Partido Radical, al cual renuncia, estuvo presente en las conversaciones del 14-15 de noviembre de 2019, también en el Palacio de la Moneda como oposición. Y esto tiene como una segunda etapa, una segunda fase, un 2.0, dicen mucho, con respecto a los acuerdos que se quieren buscar en el Congreso. ¿Cómo ve usted, con su experiencia política, lo que sucedió ayer sobre eso? Primero salen parlamentarios del oficialismo hablando de 5 puntos de acuerdo entre las fuerzas políticas, el presidente del Senado, el presidente de la Cámara, aparece la oposición y dice, aquí no hemos llegado a nada, esto está tambaleando. ¿Cómo lo ve usted? Yo creo que hay que tener, en general... Se habla de ansiedad, pero aquí Sí, obviamente... sí. Yo entiendo que hay mucho interés y todos los
las chilenas y chilenos tenemos interés en que se haya claridad pronta acerca de cómo continúa el proceso. Creo que hay un consenso bastante amplio, salvo extremos, digamos, de que esto, extremo por la derecha en este caso, de que... Partido Republicano, claro, Partido Republicano, de que continúe el proceso de forma democrática. Aunque hay algunos partidos del oficialismo que igualmente dejan los mecanismos abiertos. Sí, la verdad es que, bueno, yo como te Perdón, digo... de la oposición, dije, de sí, la oposición. de la oposición, sí. Pero poco, yo diría que en general hay bastante consenso en que va a ser democrático, va a ser paritario, y hay que... Creo que en eso no deberíamos esperar ninguna sorpresa, sino por el contrario una ratificación de que este proceso continúa democráticamente y en forma paritaria. Ahora, ¿Con reglas distintas? Con algunas reglas distintas electorales, porque todos saben, y esto es una realidad después de una catedral. Yo lo decía, lo dije hace meses. Era como el elefante, como decís, arriba de la mesa. Oye, el elefante en la habitación, digamos. Claro, no, es cuando dice hay un elefante en la habitación y como que se omite mencionarlo. Era evidente que la composición de la convención, que ya se disolvió, no representaba la realidad política del país. Por reglas electorales particulares que hubo y por un momento político particular se dio una composición totalmente atípica, distorsionada en cuanto a la realidad política del país. ¿Pero fue solamente la composición? Sí, la composición influyó mucho. Tú sabes que hay un dicho bien común que uno no le puede pedir pera al olmo. Sí, las reglas electorales particulares que se aprobaron, listas de independientes, el número de escaños reservados, que resultó sobre representativo, digamos, arrojaron una convención claramente desbalanceada hacia la izquierda y hacia la extrema izquierda en parte. A esa convención tú no le puedes pedir un texto. Pero en su minuto usted fue presidente. A lo que forma, a lo que la integra. Entiendo perfecto, pero usted en su minuto fue presidente del Partido Radical, justamente sentado en la mesa para llegar a estos acuerdos, a estas reglas. ¿Se arrepiente de haber llegado a esas reglas entonces cuando el diagnóstico, a su juicio, era tan claro cuando comenzó la convención? Mira, yo creo que... Entendiendo que las partes tienen que ceder, yo entiendo. No. Mira, el 15 de noviembre el acuerdo decía los convencionales se elegirán como se eligen los diputados, la Cámara de Diputados. Claro. Y después, por distintas conversaciones entre los partidos y por opinión social también, se fueron agregando reglas nuevas electorales. Unas muy positivas, como la paridad, que llegó para quedarse. Yo creo que eso es un avance civilizatorio que afortunadamente se incorporó para la elección de convencionales y nos va a acompañar para siempre en el futuro. Así lo espero y así creo que va a ocurrir. Los escaños reservados también tienen una lógica, pero se vio en la práctica que votó mucho menos gente por los escaños reservados de la que se esperaba. No había pasado, no había Claro, ocurrido. no era primera vez. Entonces se pusieron escaños en proporción al censo, a la población que en Chile se declaró perteneciente al pueblo originario en el censo, 12, 13%, pero resulta que votó un 3%. Entonces se produjo una sobrerepresentación. La gente que llegó de escaños reservados tenía mucho menos votos que la gente que llegó por la otra vía, y eso altera la igualdad de votos en democracia. Y las listas independientes, que estamos todos conscientes, la misma presidenta del Partido Socialista, Paulina Bodanovich, que estuvo por el apruebo, dice que fue un problema, fue un error, porque en realidad los independientes son lo contrario a la agrupación en lista. Si una persona independiente tiene que presentarse por sí, ante sí, tratar de buscar el apoyo del electorado o presentarse en alianza con un partido, que siempre ha ocurrido y se permite y se va a seguir permitiendo. Igual es complejo. Sí, pero ¿sabes por qué es importante, Nicolás? Para que la gente sepa para qué lado tira ese independiente, no que se sorprenda después, no que lleguen personas que después, cuando ya están ahí sentadas en su escritorio tomando decisiones, la gente recién se viene a enterar qué es lo que quieren para Chile, cómo ven las cosas y qué pretenden. Entonces, por lo menos al ir, es decir, mire, yo soy independiente y voy, me presento en lista con tal partido, la persona sabe para dónde tira, qué más o menos visión tiene del país. Y eso yo creo que el voto informado es muy importante y se produjo en la elección anterior. En las listas independientes, mucha gente me lo dijo a mí, mira, yo quería votar por alguien como el profesor que tengo en la universidad, por alguien como un compañero de trabajo. Por un ciudadano común y corriente. Por un ciudadano común y corriente que lleve la voz de la sensatez. Ya. ¿Y qué pasó? Que los independientes, básicamente la gran mayoría, eran súper políticos, no militaban en partido, pero eran súper políticos y muy cargados a la izquierda. Entonces eso hay que corregirlo. Usted habla de las reglas, Carlos, de la composición. ¿Ve ánimo por parte de las distintas fuerzas políticas en el Congreso en este minuto de búsqueda de acuerdos que se pueda cambiar esto? Porque se está hablando del mecanismo. Ayer, insisto, unos podrían decir que va a terminar como una anécdota, pero de todas maneras, desde un punto se dijo, llegamos a acuerdo, y desde la otra parte se dijo, aquí no hemos llegado a nada. Y eso sabemos que cuando se parlamenta, se conversa, se negocia, es un mal precedente. Sí, claro. Mira, de hecho, yo soy abogado y los abogados sabemos que los acuerdos existen cuando se firman. Claro, porque antes que se firme... Acuerdo firmado porque por palabra, desgraciadamente... O sea, uno puede poner 10 puntos por escrito y alguien que va a firmar dice, oye, pero espérate, el punto 8 no es exactamente lo que yo creo que acordamos. Claro. Y ahí empieza el debate de nuevo. Entonces, hay que tener cuidado en esto y la verdad que yo preferiría que
se diga que se está conversando de buena fe y se está avanzando, como yo creo y estoy seguro que está ocurriendo. Conozco a las personas que están conversando, al presidente del Senado, Álvaro Izalde, al presidente de la Cámara, Raúl Soto, a los senadores, el senador Woca, el presidente de la Comisión de Constitución, la senadora Rincón, que está como jefa de la bancada de senadores del Partido Demócrata Cristiano en este momento participando. Sí. En fin, y a los presidentes de los partidos de derecha, y creo que están todos de buena fe, sinceramente. Y estoy convencido y optimista de que van a llegar a un acuerdo en plazo razonable y que va a ser un buen acuerdo que nos va a permitir tener una buena constitución. Pero creo que todos deben señalar eso, de que se está avanzando bien, pero solo anunciar acuerdo cuando efectivamente sea una realidad. En esta mesa, ¿cómo ve usted el rol del Ejecutivo, del Gobierno en este caso, de acompañar? ¿Usted ve que efectivamente puede acompañar? Muchos dicen acompañar sin dar opinión, sin incidir. Yo creo complejo, ¿no? Yo creo que el gobierno, en algún momento dijo la nueva ministra Céspedes que ellos iban a acompañar, sí, pero después también dio opinión sobre cómo debería ser el órgano y cómo deben ser las reglas electorales. Yo creo que eso es negativo. Yo creo que ahí se equivoca la ministra Uriarte. Si va a acompañar, acompañe, facilite, apoye, ponga a disposición la voluntad del gobierno en lo que sea necesario. Pero no pautee las conversaciones, porque eso las entorpece. Si quiere colaborar, colabore, yo diría, sin decir cuál es la preferencia del Ejecutivo, porque sin duda que eso al final le agrega un elemento más al tema y lo complejiza. Deje que las fuerzas políticas, que además las mismas fuerzas políticas que apoyan al gobierno están representadas en el Parlamento y están representadas en las conversaciones, deje que fluyan en sus conversaciones y construyan un buen acuerdo para Chile. Yo estoy optimista de que, aprendiendo las lecciones anteriores, el acuerdo del 15 de noviembre, yo estoy orgulloso de que fue un buen acuerdo en términos de que abrió un camino institucional para la crisis que vivía Chile en ese momento. Y estoy seguro que va a terminar al final en una buena constitución. Pero las reglas electorales que se fueron aprobando después, insisto, algunas positivas como la paridad, otras trajeron resultados inconvenientes, como la proporción de escaños reservados, como la lista independiente. Estoy seguro que eso se va a corregir, que vamos a tener un buen acuerdo y un buen procedimiento y vamos a tener una buena constitución, ojalá aprobada por amplísima mayoría del año 2023. Es lo que Chile necesita. Y por nuestra parte, los de centro-izquierda que estuvimos por el rechazo, muchas personas militantes de partidos independientes que estuvimos por el rechazo, también espero que podamos confluir de alguna manera y ofrecer a Chile una alternativa de centro-izquierda progresista, pero más conectada con el Chile actual. Carlos Maldonado, nuevamente muchísimas gracias por su tiempo y esta conversación. Muchas gracias a ti, Nicolás. Que tenga un muy buen día. Buenos días a todas y todos.